La paz de Yahweh y el amor de Yahushua el Mesías les bendiga y les guarde. Bienvenidos sean todos, amados hermanos, hermanas e invitados, a este espacio de evangelismo conjunto llamado Un llamado a las naciones. Con nosotros se encuentra el hermano Francisco Araque, uno de los ancianos de la Asamblea Yeshua Mexicudá, y también está con nosotros la hermana Stephanie Ríos, quien está por compartir con ustedes, amados hermanos, y con nosotros, un bello cántico para nuestro Padre Celestial, ya de que estamos entrando al día sexto y estamos iniciando el día y próximos a el Shabbat, al día de hoy. También hacemos un recordatorio, amados hermanos, de que hace pocos días iniciamos el sexto mes, por el cual estamos ya muy cerquita del séptimo mes. Y sabemos de que el inicio del mes es una fiesta, una convocación, un memorial que tenemos que tener muy presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya posteriormente estaremos conversando y hablando de este tipo de temas, de las fiestas de nuestro Padre Celestial. Así que les invitamos a que estén muy atentos a los anuncios y las transmisiones que vamos a estar haciendo previo al séptimo mes. Que el Todopoderoso nos permite y podamos compartir junto con ustedes, amados hermanos, estas preciosas fiestas. Padre nuestro, gracias por darnos la oportunidad de aquí estar reunidos. Tú nos has permitido entrar hasta la presente ocasión. Tú nos sustentas y nos das vida. Y en el nombre bendito de Yahushua, Padre, te damos gracias. Bendito seas eternamente y para siempre. Padre, te rogamos en esta hora que recibas como olor grato esta exaltación, este cántico de alabanza a través de nuestra hermana Stephanie y también junto con todos los hermanos en la congregación del Mesías a nivel mundial. Adelante, hermana, con la exaltación. Amén. Shalom, amados aquí. El Padre Eterno me los continúe bendiciendo y dándole shalom. A el alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde en espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Oh, sea la gloria, honor y alabanza y poder, oh, al que reina y por los siglos, y su nombre santo es, y a el alto y sublime, y que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad,
y con el quebrantado y humilde en espíritu para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Oh, sea la gloria, honor, alabanza y poder, oh, al que reina y por los siglos, y su nombre santo es. Oh, sea la gloria, honor y alabanza y poder, oh, al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Su nombre santo es, aleluya. Aleluya, así es, su Amén. nombre santo es. Bendito es nuestro Padre Celestial. Gracias, hermana, por compartir esta bella exaltación junto con la congregación y la hemos disfrutado muchísimo y rogamos que nuestro Padre también la haya recibido con olor fragante allá en los cielos. Amados hermanos, hoy estamos en el programa Un llamado a las naciones, por el cual les invitamos a que se mantenga en sintonía. Estamos en la parte 2 del tema que empezamos la semana anterior de título Todas las cosas en común. Repetimos, todas las cosas en común. Y este título viene aunado a los pasajes del libro de los Hechos, el capítulo 2, los versos 42 al 47. Y asimismo también Hechos 4, los versos 32 al 35. En estos pasajes se habla una esencia muy preciosa de lo que es el convivio de la comunidad de creyentes que tenía aquellos hombres y mujeres que siguieron las enseñanzas del Santo Maestro Yahushua de Nazaret, el Mesías. Sin embargo, cuando ha pasado el tiempo, la historia del hombre hasta este momento, ocurren cosas que en la comunidad actual pareciese que discreparan o se diferenciaran de aquella comunidad del primer siglo. Y uno se pregunta a veces, ¿será de que ha cambiado en algo? ¿Será que ellos tenían cosas que nosotros no teníamos? ¿Será que el Todopoderoso habrá cambiado? ¿Será que la palabra habrá cambiado? Primeramente, el Todopoderoso no cambia. Eso lo dice su palabra. Él es inmutable. Su palabra permanece para siempre. Y algo que debemos de revisar cada uno es el testimonio que demos dentro de la asamblea e inclusive fuera de la asamblea, por decirlo así. Y esto lo enmarcamos como una comunidad. Y sabemos de que existen diversas comunidades.
Entonces, estas comunidades que existen, aparte de la comunidad de creyentes, es la que están en todas las naciones, en el mundo. Hay comunidades de diverso tipo. Hay comunidades culturales, comunidades folclóricas, comunidades étnicas, etc. Inclusive, cuando los inmigrantes llegan a otro país, lo primero que hacen es reunirse con personas que son de su propia nación para buscar un apoyo, etc. Una ayuda, una manera de moverse, de poder habituarse cuando se llega a otra nación. Puede ser por primera vez o puede ser de que se quiera establecer en el lugar. Todas estas cosas, en cierta manera, forman la conducta humana. Ahora bien, ¿qué tanto de ello incide en la comunidad de creyentes temerosos del poderoso de Israel, sabiendo de que Israel es una nación, un pueblo? Es el pueblo apartado de nuestro Padre Celestial, del cual, por medio de su alianza restaurada, renovada, y por medio del Mesías, su Hijo amado, a quien envió, entonces nos permite ser parte de ese pueblo. Esto es lo que vamos a estar revisando en esta parte 2, ya que en la parte 1 estuvimos hablando sobre cómo actuaban aquellos líderes del primer siglo, por decirlo así, los fariseos, los saduceos, en fin, las denominaciones que existían en ese tiempo, cómo actuaban ellos. Segundo, en la comunidad del Mesías, dice la Escritura que ellos hacían partimiento del pan y compartían con los emisarios, con los enviados de la doctrina que se daba. También se acudía al templo porque en el primer siglo, todavía hasta el año 70, recordemos, estaba en pie el templo en Jerusalén. Entonces esto era parte de la vida de los creyentes en aquel momento. Y también de que al expandirse la buena nueva a diversas comunidades del Asia Menor a través de los enviados como Shaul, Pablo, entonces había que llevar el anuncio de la buena noticia a todas las comunidades. Y como dice Shaul, él iniciaba su peregrinar, por decirlo así, su viaje, primero en las sinagogas, en las Bet Knesset, donde se reunían los yahuditas y los descendientes de estos, aunque estuviesen casados con personas de aquella región, se reunían en la sinagoga. Y él les hablaba de la buena nueva que el Todopoderoso había enviado al Mesías, a Yahoshua, para que conocieran de esa buena noticia. Y asimismo también es de conocer de que en aquel tiempo, personas que creían que tenían al poderoso de Israel se reunían con él en la sinagoga, por decirlo así. Y entonces a ellos se les llevaba la buena noticia. Y este tipo de evento trascendía y llegaba hasta personas fuera de la sinagoga. Eso nos dice de cuán maravilloso era la predicación en aquel tiempo, porque muchas personas creían y se volvían al Maestro, a Yahushua al Mesías, a través de los emisarios. Entonces, en esta segunda parte, si el Todopoderoso nos permite, vamos a estar explorando otras cositas y con la ayuda del hermano Francisco, que está con nosotros, y asimismo también la hermana Stephanie, si tiene a bien compartir con nosotros opinión, comentario, e inclusive si tiene alguna inquietud, una pregunta, pueda expresarla. Y de paso, invitamos a los hermanos que están en sintonía a través de Facebook, que a través del chat de esta transmisión puedan escribir sus preguntas, o bien hacerlo a través de la red social de WhatsApp de la Asamblea Yeshua Metzulah.
Posteriormente, cuando ya salga emitido en el canal de YouTube y asimismo publicado en el web de la Asamblea, www.fortalezads.net, puedan hacer sus comentarios, sus preguntas, sus aportes, y en la medida que el Padre nos permita, podamos darle respuesta a través de estos medios que le acabamos de citar. Este programa, como le hemos mencionado, es un ministerio de evangelismo conjunto integrado por dos ministerios. Ministerio de reuniones de ir y hacer discípulos, donde allí el hermano y pastor José María Dutari inicia la iniciativa para llevar la buena nueva. Y asimismo también el Ministerio Asamblea Yeshua Metsudá, Fortaleza de Estación. Para los que no se han registrado en el canal o red social del hermano Dutari, pueden hacerlo en reuniones de ir y hacer discípulos. O bien suscribirse a su canal de YouTube, Pastor José Dutari con I de puntito. Así que iniciamos. Las relaciones humanas expresan un grado de unión y eso es visible de manera sociocultural, como hace un momento comentamos. Se expresan de diversas maneras, aún en grupos extranjeros que residen o desean habitar un país que les da la bienvenida. Entre ellos se planifican, se comparten bienes y demás. Y también se atañen a las reglamentaciones del país que le está dando la bienvenida o los está con. Aún en una empresa, llámese compañía o institución, se crea lo que se le llama un valor de grupo, o lo que también se puede decir trabajar en equipo. Estas empresas cuentan con objetivos generales y específicos, a los cuales se llegan a cumplir. Entonces, el tener estos objetivos y acuerdos, se podría pensar que es tener un mismo pensar y un mismo sentir. Entonces, hermano Francisco, si nos puede ayudar, aplica este tipo de modelos que uno ve que suceden o se utilizan secularmente. Pueden aplicar o bien la escritura, o bien debemos excluirlos o eximirlos eximir de usarlos. ¿Qué nos podría compartir con respecto a esto en cuanto a las Sagradas Escrituras, hermano? Bueno, primeramente, shalom, mi estimado Aj Moshiach, y bueno, shalom para todos los hermanos y para todos los amigos, y sobre todo para nuestro pueblo Israel, para aquel y aquella que tiene corazón de israelita, añadidos a través de nuestro Mesías Yahoshua. Así que damos gracias a nuestro Padre bendito por la oportunidad. Y bueno, hoy en día pues tenemos grandes bendiciones a las cuales tenemos que agradecer a nuestro Padre, incluyendo el talento de nuestra estimada Jode Stephanie, hermosa alabanza para la gloria de nuestro Abba. Y muy importante su pregunta, estimado Aj, y es muy importante este tema es proporcional a lo que estamos viendo en la restauración y cómo debemos seguir el modelo o cómo debemos compararnos a cómo era el comportamiento. Las situaciones han cambiado, ¿sí? La sociedad ha cambiado, los sistemas han cambiado, incluso dejando a un lado lo que es la parte de los creyentes en las sociedades o cómo se gestaron las sociedades desde un principio, cuando empezaron a crearse por tribus, cuando se empezaron a juntar incluso en pueblos, incluso en nuestro pueblo Israel, cuando habían aldeas, cuando habían pueblos o clanes, ¿qué se hacía? Se tenían las cosas en común, ¿sí? Incluso nuestras sociedades, sea panameña, venezolana, mexicana, ecuatoriana, colombiana, todas las sociedades, de una u otra manera, cuando empezó a gestarse los modelos, vamos a decirlo de esta manera, sociedades civiles, todavía habían modelos en los cuales habían lugares en los cuales
centros de común acuerdo. Por ejemplo, las mujeres se reunían todas en un solo sitio el mismo día a lavar la ropa de toda la población. En las tribus o en los clanes, por lo general, se reunían todas para lavar o preparar los alimentos. Incluso los hombres colaboraban con ello, mientras o las mujeres hacían su parte mientras los hombres salían que sea a cazar, que sea a buscar el alimento, que sea a preparar las pieles, se dividían los trabajos y también los hombres ayudaban a ciertos procesos que se realizaban en los hogares, y era un proceso en el cual todo se realizaba en común acuerdo. Eso sucedió, y palabras más o detalles quizás nos saltan ahorita, todo eso sucedía o sucedió al principio de todas las civilizaciones conocidas. Siempre hubo esa metodología de que la sociedad, para poder surgir, para poder tener la forma de progresar, se sobreentendía que debían de apoyarse los unos a los otros, y no necesariamente un grupo familiar, no, sino estamos hablando de grupos familiares distintos, se apoyaban, se unían, colocaban las cosas en común, trabajaban en pro de esa forma de pensamiento y llegaban al interés mutuo de gestar una forma de trabajo en la cual todos tuvieran las cosas en común. Siempre, incluso nuestro pueblo Israel, o para los tiempos de nuestro Mesías, sabemos que todavía se mantenían este tipo de situaciones, se mantenía esta forma de trabajar, y era más que por sobrevivencia, se hacía porque esta era la manera de comunicarse y estar en comunión los unos para con los otros. Por eso es tan importante cuando el pueblo permanece unido a pesar de las situaciones. Tenemos situaciones en el libro de los Hechos en las cuales dice la Escritura que todos tenían las cosas, todos tenían, colocaban incluso sus bienes, sus propiedades, como que a merced de lo que los líderes pudiesen ordenar y administrar para surtir tanto a los más necesitados como a los que ya tenían, pero todo de una manera equitativa. Y eso se logra cuando realmente hay una justicia, o cuando hay autoridades que ejecuten bien la justicia y la administración. ¿Qué sucede, estimado Moshiach, con el planteamiento que usted, en base a la pregunta que usted nos hace? Realmente eso debiera suceder en todas las comunidades. ¿Qué sucede hoy en día de por qué en las congregaciones no se ven estos modelos de comunión comunal, valga quizás la redundancia, de comunión o esa comunidad unida? Porque los sistemas sociales como hoy los tenemos han llevado a que ya no se reúnen las mujeres para trabajar y crear, ¿cómo decirlo? Moler el grano de forma en varias familias para poder proveer o preparar los alimentos, que el hombre trabaja junto con los demás jornaleros o junto con los demás dueños de parcelas. Ya no se hace de esta manera, porque ahora los sistemas sociales han llevado a acorralar, incluso eso ha sido uno de los grandes motivos por la cual las mujeres hoy en día, desde hace unas cuantas décadas, se han sentido que son esclavas del hogar, ¿sí? Porque la sociedad ha hecho que todo se encasille y se divida e incluso se clasifique de sociedad o clase baja, clase media baja, clase media, clase pobre y la clase social alta, ¿sí? Entonces ya no hay esa comunión o esa comunidad como tal, como debería de ser. Y estos modelos que hoy en día imperan y que se practican debido a imposiciones, por ejemplo, en el trabajo, se tiene que hacer de esa manera, que todos deben crear un propósito, todos tienen una meta en común, todos tienen las cosas en común, porque hay una organización. ¿Sí? Hay una organización, hay un respeto a las autoridades y hay gente que lo hace o se preocupa por seguir las reglas porque primeramente están trabajando para eso, le están pagando por su trabajo. El modelo debería de aplicarse a lo que es la sociedad en cuanto al Mesías. Hay autoridades que deben organizar bien al pueblo de manera que todos contribuyan, y ahí es donde vienen las palabras de nuestro Mesías, que a los pobres siempre los vamos a tener, como dijo nuestro Mesías, en otras instancias, pero incluso
los discípulos, la enseñanza de nuestro Mesías fue que nos preocupáramos por los más necesitados. Que si nosotros tenemos 2 vestidos o 2 vestimentas, que compartamos con aquel que no tiene. Que si tenemos 2 cosas de algún alimento, compartamos una con aquel que no tiene. Y eso lamentablemente a veces no se logra, porque si aún todavía la mayoría de los creyentes están lidiando, y obviamente tenemos un tema de lo que es el diezmo, ¿sí? De que lo que es el diezmo, lo explicamos, lo hemos explicado, que nosotros no exigimos el diezmo, pero si todavía, si un ejemplo, la mayoría de los creyentes, vamos a colocar el caso de la comunidad, no solamente esta comunidad, sino la mayoría de las comunidades, de las congregaciones, si todavía los creyentes que vienen de la gentilidad, obviamente pasan por el sistema del cristianismo, la gran mayoría. ¿Qué sucedía allí? Les imponía y les obligaban a dar el diezmo, así no tuviesen nada más. ¿Por qué? Porque era para mantener por lo mínimo el estatus, así sea solamente el edificio donde se congregaban. De esa manera, ¿qué hacía? Se mantenía la edificación y de esa manera se andaba canalizando lo que era la parte de la organización religiosa. Hoy en día nosotros, en el caso de Yeshua Metsudah, no se exige lo que es la parte del diezmo, pero sí siempre se le recuerda al miembro de la congregación que tiene un deber para con la comunidad. Y eso no es para con los líderes. Y también los líderes obviamente tenemos necesidades, pero trabajamos, como lo dijo Shaul, hasta fatigarnos, trabajamos. Pero ¿cuál es el deber ser en una comunidad? Que cada uno aporte, que cada uno, si no sale, ya hoy en día, si no sale la hermana a compartir con la hermana o a ir a hacer los oficios del hogar de su casa y después vienen para la casa y hacen los oficios de esta. Un ejemplo, lo que se conocería como convite, vamos a decirlo de esa manera. Si ya no sucede eso, ¿cuál sería el deber ser de cada uno de nosotros? Que de lo que nuestro Padre Celestial nos dé, nosotros debemos sacar. Sea que sea un diezmo voluntario, sea que sea una ofrenda constante. Esa es la obligación que nosotros tenemos. Pero ¿qué sucede? Nos hemos olvidado de las obligaciones. Y a veces queremos más que todo es exigir los derechos, pero no nos acordamos que para poder exigir derechos tenemos deberes. Y esos deberes es que preocuparnos por los necesitados. Primero por los de la casa. Como dijo Shaul, el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. Entonces, primero para los de la comunidad, primero para los del pueblo, pero también preocuparnos por los de afuera. Entonces, tiene que haber un mover y un sentir que se debe transmitir primero por las autoridades que ha dispuesto nuestro Mesías para su congregación. Y de esa manera tiene que haber un sentir unánime en el pueblo, de manera que todo el mundo se preocupe por las necesidades del otro. Hoy en día tenemos hermanos y hermanas que están padeciendo por las enfermedades como el COVID y obviamente nosotros también oramos, pero también, como diría en palabras de Jacob de Santiago, a veces de nada sirve decirle a una persona, ve en Shalom, que si pudiendo ayudarle en su necesidad y no lo hacemos, no estamos haciendo absolutamente nada. Por eso es necesario que nosotros nos preocupemos por las necesidades de los demás. Si tú tienes un trabajo y estás generando un salario, tú tienes la obligación de preocuparte, de apartar una parte para preocuparte por los demás. ¿Tienes muchas deudas? Tienes muchas cosas que pagar, tienes muchas cosas que hacer, tienes muchos gastos. Obviamente, en estos sistemas que cada día nos oprimen, lamentablemente nos ha llevado a eso. Pero ¿qué sucede? Debemos confiar más en nuestro Padre, en que Él va a proveer y también Él va a ver que de lo poco que nosotros tenemos, nosotros damos. Recordemos la ocasión de la viuda. Todos los demás dieron de lo que les sobraba. Ella dio lo que tenía. Y tenía necesidad. Era una viuda pobre. Y decir eso en los tiempos bíblicos eso significa de que era una persona que pasaba mucha necesidad, mucha. Y aún así dio lo que tenía. Y eso es lo que también nos exige la enseñanza de nuestro Mesías. Que nosotros nos preocupemos en desmedida por los necesitados, que nos preocupemos de ayudar a todas esas personas que necesitan, porque de nada sirve que a veces nosotros digamos que tenemos al Mesías, que tenemos la Torá, que estamos en la verdad, si nosotros no nos preocupamos por ayudar al que necesita.
Y no una vez, no dos veces, no de una vez en cuando. No, eso tiene que ser constante y en todo el tiempo, porque todos los días nuestro Padre nos alimenta, todos los días nos da la vida. Y de esa misma manera, en retribución y en agradecimiento a nuestro Padre y en amor al prójimo, nosotros también cada día debemos preocuparnos por ayudar, por proveer también con lo que nosotros podamos. Entonces, en resumidas cuentas, estimado Ahmoshia, a esta pregunta, estos modelos que generan de una u otra manera armonía, que generan incluso que las cosas fluyan, y que crea, independientemente de que sea porque se les paga un salario, como el ejemplo de una empresa o de un equipo de trabajo comunal, de alguna organización o algo por el estilo, si debería de ser el mismo sentir en la congregación del Mesías, tiene que ser de esa manera, que todos nos preocupemos los unos por los otros, o que canalicemos todo a través de las autoridades para preocuparnos por aquellas personas que están en necesidad, que obviamente de una u otra manera nosotros que tenemos esta responsabilidad de estar en una posición de autoridad, sabemos o siempre estamos en contacto con la mayoría de los hermanos y personas que están en gran necesidad, no solamente aquí, porque ya esto es mundial. Ya hay personas en otras comunidades o personas que están padeciendo enfermedades crónicas que no tienen sustento. Entonces, todo esto debe de ser de la misma manera para que busquemos lo más posible de atenuar las necesidades, no solamente de la congregación del Mesías, sino de todos cuanto podamos. Así es, hermano. Y algo interesante, ¿no? Hay modelos que se pueden imitar porque tienen una buena base y el objetivo es el bien de la organización, del grupo, de la comunidad. Y eso se puede imitar. Y no está excluido de que lo podamos practicar. Decir de que no, porque eso viene del mundo y que no lo hagamos, ¿no? Porque todos somos parte de la creación de nuestro Padre Celestial. Y algo interesante de que por el fenómeno de la pandemia que está afectando a todo el mundo, es de que en este tiempo no se puede uno reunir en gran cantidad de personas. Hay lugares que, claro, se han permitido, pero cada uno con sus controles y todo lo demás, ¿no? Y va a variar dependiendo de los países. Y algo interesante, hermano, es de que esto no quita de que un hermano visite a otro hermano a su residencia. Se le pueda hacer una llamada, puedo pasar por ahí, y le puede atender, uno le puede atender, etcétera, ¿no? Pero siempre hay que tener esto en mente, porque recuerdo de que, bueno, cuando uno se congregaba físicamente, pero en un lugar al que podría llamarse la iglesia o sinagoga o quejilá, por decirlo así, se esperaba nada más para ese momento para reunirse ahí y ver a los hermanos, pero el resto de los días ya no lo veía. Y entonces es algo que tenemos que aprender a manejar, de que en algún momento pueda hacerle una visita a un hermano o una hermana en familia y reunirse ahí, o bien en un Shabbat, reunirse, vamos a organizarnos, vamos a celebrar Shabbat en mi casa y después en tu casa, etcétera. Si hay los medios para ello, sabiendo de que el Padre es el que da la provisión, que se pueda realizar, ¿no? Eso es algo precioso que se puede practicar en la comunidad, y también eso da a conocer qué hermanos estén pasando también por algún tipo de situación. Porque si uno llega a saberlo en el comentario, en la conversación, ¿verdad? Entonces uno puede tomar una iniciativa también para brindar ayuda si tiene el alcance para ello, si tiene la oportunidad de hacerlo, y también hacerlo con otros, porque hay veces de que gracias a nuestro Padre también se puede hacer no solamente a los locales, a los que residen acá en Panamá, por ejemplo, en la que está la sede de Yeshua Metsudá, sino de que también se está apoyando a hermanos que se congregan con nosotros virtualmente y que están en otros países. Y eso es precioso, ¿no? Porque es nuestro Padre actuando a través de los hermanos y
brindando esa mano de ayuda y de bondad que nuestro Padre Celestial es el que hace la obra. Bendito sea eternamente. Y esto, no sé si la hermana Stephanie esté por allí y quiera compartir alguna opinión, algún comentario. Recuerde Esperemos de que que, sí. sí, exacto, de que está abierta, recordemos de que está en sala y que también pueda participar, ¿no? Entonces, esto que hemos estado hablando en cierta manera, amado hermano Francisco, es lo que se le llama el amor al prójimo, que es un mandamiento expresado en la Torá. Así es. Y eso tenemos que practicarlo, tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a practicarlo. Y esto fue magnificado por el Mesías cuando vino y hizo su ministerio, diciendo de la siguiente manera, y que está escrito en Yohanan 13:34, dice: ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y esta parte, como yo les he amado, es algo muy profundo, sencillo, cortito, pero muy profundo. Entonces, es posible que muchos dentro de la asamblea, dentro de la comunidad, no entendamos estas sencillas palabras del maestro, del santo maestro, Yahushua, y quizá estamos o nos mantenemos sin practicarlo en alguna manera, o tiene que manifestarse en un momento específico. Hermano Francisco, si nos ayuda con esto. Bueno, muy importante los comentarios que usted ha hecho. Y sí, amado Sajín, ya ha llegado un tiempo, primero con los comentarios iniciales, ¿no? Ha llegado un tiempo quizás donde ya la adaptación o adaptabilidad de nosotros ante este tipo de situaciones de la pandemia ya nos permite incluso reunirnos, sea 2 o 3 familias, porque ya nos hemos adaptado a ciertos protocolos, ¿no? Ya por lo mínimo conocemos hasta cierta, humanamente hablando, a qué nos enfrentamos y obviamente con la sabiduría del cielo que nos ayuda a estar más preparados y un poco más conscientes de todas las situaciones que tenemos. Ya son tiempos en los cuales, ¿cómo decirlo? Ya no hay tanta restricción para hacer lo que son esta parte de las reuniones, aunque obviamente las reuniones en gran cantidad, pues sí, incluso aquí en Panamá están prohibidas hasta cierto punto, ¿no? Hay ciertos límites para ello que esperamos prontamente aprovechar esas provisiones que por lo mínimo aquí en Panamá tenemos para empezar a reunirnos y bueno, igualmente compartir a través de las redes todo lo que son las reuniones que podamos hacer para la gloria de nuestro Padre, sobre todo porque ya no se nos acercan las fiestas del séptimo mes, así que tenemos que empezar a prepararnos con mucha más unión y sobre todo que entendamos que, amados, siempre es bueno lo que es la parte de la convivencia. La convivencia es algo importantísimo para que nosotros aprendamos a desarrollar lo que es la empatía. La empatía entre nosotros como seres humanos, no estoy hablando ya desde el punto de vista de los creyentes. La empatía es tan necesaria para que nosotros evolucionemos como personas, para que incluso nosotros podamos desarrollarnos maduramente a un punto de que socialmente podamos ser o entender cuáles son las necesidades para nosotros poder actuar como buenos ciudadanos ante esos grupos sociales con los cuales tenemos que convivir y no tanto que tenemos, sino que debemos hacerlo por ciertas situaciones, de una manera obligatoria hasta cierto punto, cuando tenemos que confrontar, como lo estaba comentando hace un rato, cuando tenemos que convivir con los sistemas sociales de este mundo, pero también porque lo hacemos porque realmente lo necesitamos como seres humanos. Adicionalmente, como creyentes, dice el Salmo, qué delicioso y agradable es habitar los hermanos, los ajín juntos en armonía. Y creo que este COVID ha hecho como que replantearnos muchas cosas, ¿no? La necesidad que se tiene de sentir el compartir el calor de un hermano, y sobre todo en tiempos de angustia, en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad, en tiempos difíciles, aún en tiempos de alegría. Es tan necesario el compartir, es tan necesario el habitar juntos en armonía y ya para nosotros a veces pensamos
se nos ha hecho como que muy eterno este tiempo, de hace ya aproximadamente 2 años, en los cuales compartíamos o tuvimos la oportunidad, año y unos cuantos meses, de reunirnos por última vez en cada una de nuestras congregaciones, y extrañamos todo ello. Entonces, en vista de todo esto, ¿cómo se manifiesta el amor al prójimo? Nuestro Mesías nos dio unas pautas hermosas. Incluso cuando dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Eso no es un mandamiento nuevo, eso está en la Torá, ¿sí? Pero él lo dijo de una manera que lo entendamos, que realmente nosotros aprendamos a amarnos como él nos ha amado. Y cuán ejemplo o qué testimonio y ejemplo tan hermoso tenemos para seguir, que nada más y nada menos que el de nuestro Mesías, que él nos ha amado y nos sigue amando, de tal manera que él dio su propia vida por nuestra salvación, por nuestra expiación, para de una manera tan desinteresada y por amor al Padre y a nosotros, nos dio su vida para que nosotros pudiésemos tener acceso a la vida eterna. Es decir, que él entregó todo para que tú y yo podamos acceder al trono de la gracia, podamos estar delante de la presencia de nuestro Padre por siempre y para siempre. Y solamente lo que nuestro Mesías nos exige es fidelidad a nuestro Padre Celestial a través de sus enseñanzas. Y es un ejemplo tan hermoso de humildad, de sencillez, que siendo nada más y nada menos que el Hijo del Creador, el Hijo del Todopoderoso, que Él siendo la palabra misma de nuestro Padre, Él estando allí, Él dio todo por su prójimo, Él dio todo por nosotros. Entonces, cuando la Escritura nos dice que nos amemos, incluso eso obviamente a veces nos lo citan, y como si fuese algo nuevo en los escritos nazarenos, pero realmente es un mandamiento de la Torá. Eso está en Levítico 19:18, cuando habla de que nosotros cómo debemos tratar a nuestro prójimo, y nos dice que no debemos vengarnos, no debemos guardar rencor en contra de los hermanos, de los paisanos, de nuestro prójimo, sino que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo esto, nuestro Mesías nos habla de cómo es transmitir el amor a nuestro prójimo. Y el amor a nuestro prójimo no es simplemente te amo o demostrarlo con palabras solamente, sino que es realmente demostrarlo con hechos, demostrarlo sabiendo, así sea. Un ejemplo, tenemos un periodo o hemos estado en un tiempo en el cual nos hemos estado limitados por la convivencia, debido a, obviamente, este virus que es contagioso. Y ha limitado ese convivir, ese abrazo, ese estrechar de manos, esa convivencia continua, el reírnos juntos, el cantar, el conversar, el compartir, el comer juntos. Todo ello ha limitado, este virus ha limitado todo esto. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Tenemos, independientemente de que no podamos sentir directamente la energía, el calor de la convivencia, tenemos medios en cómo comunicarnos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo estás, amigo o amiga? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ha ido? Saber los problemas, convivir con esas personas. Independientemente, a veces las situaciones no deben permitirnos, y es un error que cometemos, que a veces las situaciones por las cuales estamos inmersos nos como que empiezan a ayudarnos a sumergirnos en un ambiente en el cual nos alejamos a veces y no tenemos idea de lo que están padeciendo a veces nuestros hermanos y hermanas, porque no estamos atentos a ello. Y eso es parte del amor al prójimo. El amor al prójimo es algo que nos debe motivar a estar siempre pendientes, independientemente de que sean 10, que sea 1 o que sean miles de personas a los cuales debemos contactarnos. Siempre es necesario que nosotros estemos pendientes de qué es lo que necesitan nuestros amigos, nuestros hermanos, por lo mínimo un saludo. Y a veces con tantas situaciones nos olvidamos, los tenemos en nuestro pensamiento, pero nos olvidamos de un mensaje, de un clic, porque está al alcance de un texto, de cómo estás, cómo te va, y no solamente para pedirle favores, porque a veces escribimos o llamamos a alguien solamente porque necesitamos algo o porque nos acordamos de esa persona en ese momento porque necesitamos algo de él. No, es solamente saber, no, pasaba por acá para saludarte, para saber cómo estás, escucharle. Eso también es parte de lo que es el amor al prójimo. Eso también es parte de lo que nosotros debemos tener
ese amor altruista de saber cómo debemos comportarnos y cómo debemos interesarnos los unos para los otros. Entonces, en la asamblea, en la congregación, es necesario que nosotros realmente compartamos esto de una u otra manera, entendiendo lo que nuestro Mesías hizo. Él sabía nuestro sentir. Él vino a ayudarnos a que nosotros podamos tener una convivencia mayor y una comunión mucho más grande para con nuestro Padre. Y por sobre todas las cosas que nosotros aprendamos a convivir con nuestro prójimo. Incluso nos dio un ejemplo de que tenemos que ser como niños. ¿Para qué? Para poder que entremos al reino venidero. Pero ese ejemplo de los niños nos habla de un amor tan hermoso, tan ingenuo, tan inocente, que independientemente de que los niños se puedan molestar porque se hacen travesuras quizás los unos a los otros, ellos son capaces y son fáciles de perdonarse los unos a los otros y seguir adelante. Pueden estar molestos, pueden estar discutiendo en un momento y a los 5 minutos otra vez están agarrados de la mano, compartiendo, jugando y riendo. Pueden estar llorando ahorita y a los 10 minutos pueden estar nuevamente jugando. Entonces, ese tipo de amor, ese tipo de comportamiento debemos también tenernos nosotros. Todo tiene que ser una manera en la cual nosotros sintamos empatía por los demás, de preocuparnos por los demás. No solamente, como lo digo, no solamente a veces es hablar de las escrituras, también es hablar de qué es lo que nos sucede, qué es lo que pasa, porque a veces necesitamos hablar, necesitamos compartir, necesitamos desahogarnos, no con todo el mundo, pero quizás con ese hermano o hermana que en ese momento te dé una palabra o solamente te escriba, o tú le escribas a esa persona solamente para decirle shalom, o hola, o cómo estás, cómo te va, cómo está todo. Eso también ayuda a que nosotros mostremos de una u otra manera lo que es el amor al prójimo, interesarnos verdaderamente por qué es lo que nos está pasando, qué es lo que está sucediendo en tu interior. Y también, obviamente, si tenemos la oportunidad de ayudar económicamente, con algún favor, con nuestras posesiones, nuestro auto, nuestra casa, todo lo que nosotros tengamos, si te sirve de algo en este momento, utilízalo, también es tuyo. Todo lo que nosotros tenemos, por eso es que dice el mandamiento mayor de que, oye Israel, nuestro Padre es uno y debemos amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y también, como lo dicen o como se puede traducir, con todos nuestros bienes. Eso también es parte del amor al prójimo, que coloquemos a disposición de nuestro prójimo nuestros bienes, ¿sí? Y eso implica todo lo que el Eterno nos ha dado. Adelante, Moshiach. Sí, así es. Como usted ha expresado, esto es algo que se debe practicar cada día. En el momento en que el Padre nos permite, que nos da a conocer acerca de las cosas que puedan estar aconteciendo y ponerlas por obra, porque así como el maestro nos dijo de que amarás a Yahweh, ¿verdad? Que es el Shema, lo que está en Deuteronomio, que usted acaba de citar. Y él dice también cuando dice, y en esto se resume, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es algo que es algo que no se puede detener. Es algo que siempre se debe estar pensando, meditando y poniendo por práctica. Estas son de las cosas que nos va a ayudar a alcanzar ese objetivo, porque la obediencia, el amor de nuestro Santo Maestro fue hasta dar su vida, como usted expresó. Y todavía a nosotros no nos ha tocado llegar a esa... No nos ha tocado. Exacto, todavía no nos ha llegado. Inclusive, como dice Shaul, de que algunos todavía no han llegado a aparecer en sangre, llevar la buena nueva. Entonces, hay cosas de las cuales el Padre Eterno va operando en cada uno de nosotros por su Santo Espíritu, y Él nos prepara para cada una de esas etapas, porque Él no, como dice el hermano Dutari, de que cuando el Espíritu de Santidad está en la persona, el Padre le capacita para la labor, el ministerio, le capacita para que lleve la obra, para que haga lo que se tiene que hacer y que el nombre de nuestro Padre sea glorificado en todo. Y la luz del Mesías que alumbra en la persona, en el hermano, en la hermana que está haciendo en ese momento la labor, entonces el Santo Maestro también es honrado a muy Salvador y a Joshua. Ahora bien, sabemos de que estas cosas, como dice la Escritura, somos puestos a prueba todo el tiempo, ¿verdad?
Entonces, pedimos a nuestro Padre que nos ayude en cada una de ellas y que nos permita llegar a la salida de cada una de estas pruebas, que nos da un crecimiento tanto espiritual como personal y también mutuo, porque al crecer podemos ayudar a otros también, y esto es precioso. Entonces, en este tiempo debemos estar apercibidos de lo que ocurre en las diversas asambleas, eso por un lado. Inclusive el mundo atribuye a sus profetas, por decirlo así, designios de cosas parecidas, ¿verdad? Cuando está sucediendo algo, salen muchos profetas por ahí, ¿no? Entonces, sin embargo, en la asamblea de Yahushua el Mesías, el ungido de Yahweh, nuestro amo y Salvador, hay un camino estrecho. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta, de que el camino es estrecho, él nos lo dijo, ¿verdad? Entonces, hoy día, con los efectos de la pandemia y con las repercusiones que tiene, ¿verdad? Esto ha tocado, como usted lo mencionó, la manera de pensar y la manera de actuar de la sociedad toda, inclusive a los creyentes también. Así es. Entonces, para muchos, esto crea incertidumbre y crea también miedos. Digo esta palabra miedos porque a muchas personas utilizan de que temores, pero también sabemos de que el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. Por eso que en esta parte expresé propiamente miedo, porque miedo es algo que paraliza o que no te permite avanzar, ¿cierto? Entonces, por eso utilizamos esta palabra. Entonces, como asamblea de creyentes en el Mesías, en la restauración, ¿qué debemos de hacer para mitigar o resistir estas cosas que acontecen en el mundo, hermano? Porque eso puede bloquear muchas cosas en el actuar del creyente. Así es, así es. Bueno, mira, voy a tratar, déjame buscar por acá una cita de Jacob, de Santiago, que la citamos ahorita, ¿no? Déjame ver para ver si la consigo rápidamente. Incluso, a ver, voy a hablarlo quizás desde dos puntos de vista, como creyentes y también para los líderes, ¿sí? Para los líderes de una comunidad, de una congregación, que debemos de ser buscar ser los más pequeños de todos y ser los más servidores o serviciales posibles, ¿sí? Déjeme por acá un momento, por favor. Déjeme, creo que es Jacob 2. A ver. Ok, le voy a leer lo que dice Jacob, Santiago, capítulo 2. Voy a empezar a leer desde el verso 1. Dice: hermanos míos, no mezclen la fe de nuestro glorioso maestro Yahushua el Mashiach con el favoritismo. Porque si en su sinagoga entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate aquí en mis pies, ¿no tienen favoritismo entre ustedes? ¿No vienen a ser jueces con malos criterios? Amados míos, oigan, ¿no ha elegido Elohim a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Muy bien, vamos a ver por acá más adelante. Dice, hermanos míos, el verso 14, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarlos? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y aliméntense bien, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Sí? Entonces, quise leer estos versos porque quiero hablarles como creyentes. ¿Qué debemos hacer primero para mitigar estos miedos, como bien lo dijo nuestro Aj Moshiach?
cómo debemos, no solamente nosotros en el caso de creyentes o pertenecientes o miembros de un cuerpo, ponle de una comunidad local y de manera general también, no solamente nosotros de manera individual, sino también cómo lo hacemos hacia los demás miembros de una comunidad. Amados hermanos, a nosotros, ¿qué debemos hacer para canalizar todos estos miedos? ¿Cómo debemos hacer nosotros para estos temores que pudieron surgir? Porque creo que la pregunta está enfocada más que todo a la pandemia y creo que en toda situación, ¿no? Mira, Hamashiach, pero también muchos hermanos, creo que cada uno de los hermanos, y vamos a ser muy honestos, creo que cada uno de los hermanos que estamos en esta congregación del Mashiach a nivel mundial, si en este periodo de la pandemia, no sé, se ha sentido algún malestar de gripe, incluso a mí me ha dado gripe, me dio gripe en todo este tiempo, entonces ya uno, de una u otra manera, si le llegó el pensamiento, ¿sí? Le llegó el pensamiento, ¿y si es COVID? ¿Y si es esto? Por algún tipo de situación, ¿sí? Les llegó el pensamiento y muchos dejaron alojar ese pensamiento en su mente. Incluso pudo haber hermanos y hermanas que ya empezaron de una manera, como las personas que asimilan los síntomas de una enfermedad que hayan escuchado, asintomáticos no. Hay una palabra que asimilan, no tienen la enfermedad, pero psicológicamente empiezan a presentar ciertos síntomas. Psicosomáticos, esa es la palabra, psicosomáticos. Hay hermanos y hermanas que por el temor, por el miedo que han sentido en base a lo que ha sido esta situación del COVID, de la pandemia, han llegado incluso hasta sentir, tener síntomas por toda la situación y el miedo que ha provocado o que provocan este tipo de situaciones, a pesar de que esta situación del COVID no ha sido algo común. Amados hermanos, ¿cuál es mi consejo para cada una de las situaciones en las cuales nosotros no tenemos evidencia alguna y ya que nos apunte a un lado? Tener paciencia y tener mucha emuná, tener mucha oración y dirigirnos al trono de su majestad para derramarnos delante de su presencia, porque nosotros la única forma de contrarrestar el miedo es con el amor. Dice la Escritura, el amor echa fuera todo temor. Cuando nosotros amamos a nuestro Padre, nosotros entendemos que dependemos plenamente de Él. Si nosotros dependemos plenamente de Él, empezamos a entender que Él es el Todopoderoso, que para Él no es imposible sanar un cáncer, que para Él no es imposible restaurar un miembro cualquier miembro de nuestro cuerpo. Para Él no es imposible nada. Solamente los que tienen miedo son los que pueden limitar a nuestro Padre Celestial. ¿Qué sucede con todas las noticias, con toda esa hiperinformación que ha llegado a nuestras manos hoy en día, desde que empezó la parte de la pandemia? Porque ni aún los médicos, ni aún la versión oficial, ni la versión opositora, porque siempre hay dos partes en todo este tipo de asuntos, han tenido una veracidad, porque aún la misma versión oficial no ha sabido qué hacer, porque todos estos son eventos que han llegado a este mundo de una manera en la cual nos ha agarrado a todos ¿cómo decirlo?, de una manera imprevista, y eso ha hecho que ni aún la ciencia pueda tener una veracidad al momento de aconsejar o de decir qué hacer o no hacer en este tipo de situaciones. La Torá nos dice algo y hay que ser muy prácticos en todo esto. Nuestro Mesías nos mandó a juzgar con justo juicio, ¿sí? Dice nuestro Mesías, no juzguen para que no seáis juzgados, pero cuando tengamos que juzgar, hacerlo con justo juicio. Cada vez que nosotros analizamos una situación, siempre, por lo mínimo, hay dos partes. Siempre las hay. Pueden haber 3, 4 partes, pero siempre, por lo mínimo, hay dos partes. Cuando hay una sola parte, pues no hay no sé, cuando hay un asunto que ya esté decidido, ¿para qué se va uno a tomar otras decisiones? Ya eso tiene
Pero siempre vamos a presentar o se nos va a presentar la situación de tener dos partes en un juicio. Siempre veamos eso de esa manera. Siempre vamos a estar haciendo juicios. Nosotros como líderes o como miembros del cuerpo del Mesías, cuando asumimos responsabilidades y compromisos y el Espíritu de Santidad nos empieza a capacitar, pasamos a ejecutar la posición de jueces de Israel. ¿Por qué? Porque un juez debe estar preparado en la Torá. ¿Tienen dones? Sí, pero lo primero es que tú tienes que estar preparado en la Torá para poder hacer distinción y ayudar a edificar al cuerpo del Mesías. Si tú no lo haces de esa manera, vas a errar el blanco por muchos dones que tú puedas tener, porque hemos sido llamados a ser jueces de Israel. Imaginemos en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos, una persona llegaba delante de los ancianos o delante del Cohen Gadol a presentarle en asunto de algún homicidio, en asunto de alguna cuestión legal, en asunto de alguna cuestión de amor al prójimo que tenía relevancias y implicaciones legales. ¿Qué sucedía? Se presentaban dos partes. Y a veces la información y las situaciones eran tan ambiguas que ¿qué sucedía qué hacía el Cohen Gadol? Vamos a consultar la voluntad del Eterno. ¿Cómo se hacía? Con el Urín y el Tumín. ¿Qué era el Urín y el Tumín? Eran dos piedras que de una manera, porque hay varias especulaciones en el Talmud, en la historia, de una manera sobrenatural, nuestro Padre Celestial determinaba cuál era la posición ganadora. Cuando no había la sabiduría, o cuando no había, o cuando la información era muy ambigua, no se sabía, o incluso era sospechosa, no se sabía qué se podía hacer. Se consultaba la voluntad de nuestro Padre. Hoy en día no tenemos el Urín y el Tumín para ir a consultarlo. Incluso, ¿qué dice la misma Sagrada Palabra? Que cuando hay situaciones en las cuales nosotros no podemos o no sabemos qué decisión tomar, que consultemos a los jueces de Israel. Nosotros, y no lo digo de manera presuntuosa, no, más bien lo digo de manera muy responsable porque es una responsabilidad muy grande. Nosotros fungimos hoy en día con esa capacidad de juzgar este tipo de situaciones cuando realmente andamos en Kedushá, cuando andamos en santidad y cuando realmente tenemos conocimiento de la Torá dada por nuestro Padre. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cuando son este tipo de situaciones, vamos a orar y vamos a consultar la voluntad de nuestro Padre, no dudando de que nuestro Padre Celestial nos va a proveer esa información, ya sea por visiones, ya sea por sueños, ya sea de una u otra manera, Él nos va a proveer cómo debemos actuar. Pero hasta que no llegue la provisión, paciencia, amados hermanos, y fortaleza. Si tenemos miedo porque vamos a salir a la calle, si nos toca salir a la calle y tenemos miedo porque el COVID, porque se están muriendo la gente, porque la variante Delta, porque la variante de la otra, por todo esto, amados hermanos, debemos confiar más en nuestro Padre Celestial y hacer dentro de lo racional, dentro de lo que nosotros podemos hacer, hacerlo siempre bajo la voluntad de nuestro Padre. Pero debemos aprender a confiar más en nuestro Padre Celestial y menos en lo que diga el hombre. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de las personas ya tienen, sin haber consultado primero a nuestro Padre Celestial en un asunto en el cual, desde mi perspectiva, desde mi opinión, yo creo que Las Moshiach también puede compartir hasta cierto punto mi opinión, desde nuestra perspectiva, no hay una posición determinante en cuanto al COVID. Vemos que nadie tiene la verdad absoluta en este asunto. Entonces no podemos juzgar y decir hay que hacer esto. No, vayamos a la presencia de nuestro Padre. Amados, es la mejor oportunidad que tenemos. Escuchen muy bien, es la mejor oportunidad que tenemos de demostrarle a nuestro Padre que confiamos en Él y que esperamos que Él con su asistencia divina nos pueda iluminar nuestro camino. Y que eso nos ayuda a estar más cómodos, más confortables de saber que tenemos un Padre tan amoroso que nos muestra, sea de manera natural o sea de manera sobrenatural, qué debemos hacer. ¿Y cómo lo vamos a saber determinar?
Él nos los va a hacer saber en nuestro corazón. Pero debemos aprender a comunicarnos para con nuestro Padre. Debemos aprender a derramarnos delante de su presencia, porque créanme, amados hermanos, yo le puedo dar 1001 consejos de cómo podemos lidiar con el temor, pero el mejor consejo es, amados, busquemos una comunión con nuestro Padre Celestial. Eso nos va a ayudar a librarnos de tantos temores, de tantos miedos, de tantas preocupaciones por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros familiares. A mi papá, a mi mamá le diagnosticaron COVID. Tuvieron COVID, mis hermanas. Hay hermanos que ahorita actualmente están padeciendo de COVID. Hay hermanos y hermanas a nivel mundial que les han diagnosticado un cáncer. Mi mamá fue sanada de un principio de un cáncer. Gracias a la voluntad de nuestro Padre, no gracias a un medicamento, no gracias. No, nuestro Padre ha sido bueno, Él es fiel. Pero lo que Él quiere ver en nosotros es una fe grande que sobrepase todo temor. Y eso es muy importante, que nosotros transmitamos ánimo. Amados, si usted tiene temor, anímese. Vaya a la Escritura, lea cómo nuestro Padre Celestial ha salvado a nuestro pueblo. Imprégnese de esa información tan maravillosa que nos ofrece la Escritura, de cómo nuestro Padre Celestial, en situaciones tan difíciles en las cuales el pueblo de Israel veía una muerte segura, humanamente hablando, decidieron no verlo humanamente. Lo que naturalmente estaban viendo sus ojitos, lo que humanamente estaban sintiendo sus corazones, que lo sentían y posiblemente los escuchaban con sus oídos, de que le estaban palpitando del miedo, de que humanamente ellos quizás no podían ni mover sus piernas, porque ni sus pies podían dar un paso al frente, porque tenían miedo y temor. ¿Qué hicieron? Reaccionaron, porque hubo alguien que les dijo, anímense. ¿Qué les pasa? Anímense. Tenemos un Padre Todopoderoso que es capaz de hacer todo lo imposible. ¿Por qué no dar la vuelta y creer en Él? Y cuando las personas escuchan a aquel que les anima en favor de nuestro Padre, el pueblo de Israel en muchas ocasiones se volvió a nuestro Padre cuando la muerte era inminente. ¿Y qué hizo nuestro Padre Celestial? Les salvó. Les quitó todo temor. Llegaron a confiar. Estás pasando por escasez, estás pasando por enfermedad, te contagiaste del COVID. No tengas temor, no tengas miedo. Vuélvete a nuestro Padre Celestial, arrodíllate delante de Él, pídele perdón si has tenido miedo, porque el miedo crea desconfianza. La desconfianza te lleva a confiar más en lo que tú humanamente puedes ver, en lo que tú humanamente puedes sentir. Ves las noticias, por allí yo tengo que irme porque me están diciendo que haga esto. O ves un video de alguien que te dice y te empieza a decir que no hagas esto porque te van a estar controlando. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hago? No le prestes tanta atención a eso. Préstale atención a nuestro Padre Celestial. Si te tienes que colocar la vacuna, que sea porque nuestro Padre Celestial te lo diga. Si no te lo tienes que colocar, sea porque nuestro Padre Celestial te lo diga. Pero no porque tus miedos, por tu opinión privada, influyeron en ello. No, sino arrodíllate en familia, ora con tu esposa, ora con tus hijos, con tus hijas. Haz eso, no te dejes llevar por la sociedad en todo, ni siquiera por tus hermanos. Sí, consulta a los jueces. Consulta a tus líderes, consulta al ROE, al MORE, al anciano que está en tu congregación, consúltale. ¿Qué podemos hacer? Pero que te dé algo, una respuesta siempre enfocada a la palabra, porque para eso debemos estar aquí. Y cuando nosotros no tenemos una opinión decisiva, ¿qué hacemos? Primero, esto es una decisión personal y eso equivale a que debes ir a postrarte delante del Padre. Entonces, amados, para resumir, porque creo que me alargué bastante, ¿cómo lidiar con todo este miedo, amados hermanos, y con todos estos efectos que ha causado y ha causado estragos también en las comunidades, en la comunidad del Mesías? ¿Por qué? Porque muchos hermanos, vamos a utilizar el término criollo y coloquial que todo el mundo va a entender, muchos hermanos, debido a que estaban comenzando, incluso los más viejitos se han enfriado hasta cierto punto en cuanto a su comunión para con el Padre.
porque siempre obviamente ese calorcito de hermanos, es estar en una congregación, el compartir la palabra, en dar nuestras opiniones, el danzar, el aplaudir, el cantar juntos, eso anima, nos llena de calor, nos llena de energía, de fortaleza, salimos de esas congregaciones todos animados, para repotenciando nuestras fuerzas, para seguir adelante en este mundo hostil. Obviamente eso ha sucedido, pero sucedió que ahora nos limitamos todo lo que es la parte de la convivencia, pero ahora también aunado a que si salgo, a que si toco una puerta, a que si toco la puerta de un auto, la manilla de una puerta cualquiera, el botón de un ascensor, que si me acerco a alguien a hablarle, o si estoy en un lugar encerrado, o si voy a agarrar algo, tengo que andar con el alcohol, lanzándole alcohol a todo. Obviamente son medidas de bioseguridad que debemos seguir, pero no debemos de ser exagerados. Porque a veces esa exageración, hemos visto, no sé, creo que algunos de ustedes han visto imágenes chistosas de personas que andan casi que con trajes, que hasta con bolsas plásticas por completo, yendo a un supermercado a ir a comprar, todos protegidos. Eso realmente sabemos que estamos frente a una pandemia, pero nosotros debemos tener una actitud de shalom, de paz, que si alguien viene a ti preocupada, porque si tiene el COVID, tú más bien tengas fortaleza para decirle, anímate, ¿crees en el Eterno? Si no crees, tienes un trabajo, cree primero, confía en Él, ora, pídele a Él. Realmente confía. Cuando nosotros realmente confiamos y dependemos de nuestro Padre, ese es el mejor remedio, la mejor solución para el miedo. Problemas económicos, problemas de familia, problemas con los hijos, problemas de salud, problemas de cualquier índole. Si lo presentamos delante de nuestro Padre, si corregimos nuestros caminos y nos presentamos delante de Él, eso se va a solucionar. Como líderes, amados hermanos, tenemos una función. Y siempre buscamos canalizar, sobre todo a los hermanos, siempre les decimos, amados, por favor, provean para el pueblo. ¿Qué hacemos nosotros para ayudar a los hermanos? Primeramente, saber, estar pendiente de ellos, animarles, escribirles cómo están, cómo les va, estar pendiente de la enseñanza, de decirle, anímense, anímate. Moshiach, anímate. El Moshiach puede decir, anímese a Francisco, anímese que tenemos un poderoso vivo. El Mashiach también vive y está así abogando por ti. Así que tú, si estás ahí en tu casa, si tienes a alguien al lado, dile, anímate. Tú mismo, si estás solito, si estás solita ahí delante del teléfono, delante de la computadora, si estás viendo, si nos estás viendo nosotros en este momento y estás solito, solita, dite tú misma, anímate y di tu nombre. ¿Por qué? Porque tenemos un todopoderoso, el único Elohim viviente, nada más y nada menos, que hizo todo de la nada. No sé si hizo a la Moshiach y hizo a mi persona y a ti y a mí del barro, del polvo, de la tierra, de eso que tú pisas con tus piecitos, con tus zapatitos y que te los limpias. De eso nos hizo a nosotros y estamos vivos. Y adicionalmente resucitó a nuestro Mesías. Y Él está vivo, abogando por ti y por mí. Si tenemos eso, ¿por qué vamos a temer? Salmo 27, que estamos leyendo de aquí hasta Yom Kippur todos los días, tradicionalmente. Salmo 27. Aunque acampe un ejército contra mí, ¿qué dice Moshiach? Vamos a estar en paz, tranquilos, con bienestar. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué vamos a estar? Yo estaré confiado. ¡Wow! ¿Ustedes saben lo que es vivir eso? Sentir eso. Mire, anímate a sentirlo. Hazlo. Anímate. ¿No tienes comida en tu casa? Anímate a creer en el Todopoderoso. Anímate a creer que Él es Yahweh Jireh. Yahweh proveerá, el que provee. ¿Estás padeciendo por algún problema de enfermedad? COVID, cáncer, no sé, pulmonía, todo lo que tú quieras. Él es Yahweh Rafa, Rofenu. Él es Yahweh nuestro sanador.
estás padeciendo por persecución, problemas de justicia, injusticias en tu trabajo, en cualquier índole en tu familia, con tus hermanos, con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa. Él es Yahweh Tzidkenu, Yahweh nuestra justicia. Entonces, si tenemos al que todo lo puede, El Shaddai, ¿por qué no nos vamos a animar a botar el miedo? Eso es algo que no nos deja vivir y no nos deja dormir tranquilo. Si tú confías en el Padre, entonces tú deberías dormir tranquilo o tranquila. No deberías levantarte a la 1, 2 de la madrugada a pensar en las deudas, a pensar en los problemas, a pensar en todo eso. No debería suceder. Si tú como creyente son las 3 de la madrugada y te levantas y no puedes dormir más por todo lo que tienes que pagar, por todo lo que tienes que no tienes comida en toda la cena, si tú lo haces, pues te aconsejo a que te reúnas con el Padre Celestial a través de Mashiach y te coloques a cuentas. Sea porque estés infringiendo la Torá o sea porque te falta confianza. Así que, amado, anímate. Es ahora que te tienes que animar. No lo dejes para después, no lo dejes para mañana. Anímate ahorita. Hazá, hazá. Esfuérzate. Le dijo nuestro Padre Celestial a Josué, solo te mando que hagas una cosa. Lo voy a parafrasear muy criollamente. Mijo, como diría mi papá, le voy a decir algo. Amárrese los pantalones. Esfuérzate. Esfuérzate y sé muy valiente. Y no te apartes de este libro de la Torá. Eso es lo que te mando. Resumido, ¿no? Porque es bastante, pero resumido. Si haces eso, vas a prosperar en todas tus empresas, en todo lo que tú emprendas. Tienes que trabajar. Porque la Torá dice, comerás con el sudor de tu frente, no con el sudor del frente, no, con el sudor de tu frente. Y los Bené Israel, nosotros los hijos de Israel, somos bien trabajadores. Nos fatigamos mucho por trabajar, pero no solamente en nuestro trabajo secular, sino también en las cosas del reino. Así que, amados, animémonos los unos a los otros. Si tú tienes cómo apoyar, ayudar a los hermanos, no saben cuántos hermanos, para la gloria de nuestro Padre lo decimos, con tu apoyo, con tu ofrenda, con tu diezmo voluntario, que no lo tomamos para nosotros, siempre nosotros lo canalizamos, mire, para enviarle a los hermanos, amigos, familiares, sea de la comunidad local, sea de la comunidad internacional, y no saben qué gozo y alegría es que yo lo digo propiamente, que uno trabaje, se fatigue para generar dinero y poder enviarlo para ayudar en una necesidad. De verdad, no hay mayor regalo que ese. Aparte de los hijos, de verdad que sí, y de nuestra salvación, no hay mayor regalo que el dar. Y por eso es muy importante que si no tienes nada que dar, tienes una palabra de ánimo para aquel que la necesita. Así que, amados ajín, animémonos los unos a los otros, dice la Escritura. Amado Moshiach, disculpe, creo que me alargué un poco. Adelante. Me llegó a la mente Elohim Itanu. Miyamot Nekdenu. Si Elohim está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? así es. Asimismo, como dice el Salmo número 34, y si me permiten, Adelante. Dice así: bendigo a Yahweh en todo tiempo, su alabanza está siempre en mi boca. Yo me enorgullezco de Yahweh, que lo oigan los mansos y se alegren. Engrandezcan conmigo a Yahweh, ensalcemos juntos su nombre. Busqué a Yahweh y me respondió, me libró de todos mis temores. Los que miran quedan radiantes, sus rostros no serán avergonzados. Este pobre clamó y Yahweh lo oyó, y de todas sus angustias lo libró. Aleluya, aleluya, aleluya. Amado, de verdad que una riqueza enorme los salmos. Los salmos son una belleza de verdad para mi ser, para mi nefesh, para mi neshama, para mi alma, para mi vida. De verdad los salmos son una belleza interminable que uno se da cuenta de cómo el salmista transmite realmente esa confianza a nuestro Padre y que nosotros la debemos tener. Y a veces solamente lo que hacemos es recitarlo, ¿no? Pero lo más importante es apropiarnos de eso, vivirlo, sentirlo. Y sobre todo,
que amados, dijo nuestro Mesías, en este mundo tendrás aflicciones, pero no teman, yo he vencido. Entonces, todo el tiempo estamos padeciendo, tenemos aflicciones de una u otra manera, pero lo más importante, amados Sajín, es que de verdad, a pesar de todo, dice la Escritura, y esa es nuestra confianza, que al justo nuestro Padre siempre lo libra. Así que si tú eres una justa a través de la Torá, si tú eres un justo a través de la Torá, amados, metámonos eso, mire que eso esté así en nuestra mente, que vamos a ser librados de todo ello, que vamos a tener aflicciones, persecuciones de todo tipo. Eso sí, nunca nuestro Padre nos promete que no vamos a padecer, no. Pero lo que sí nos promete es que Él va a estar con nosotros. Y eso de verdad, eso es hermoso y es muy grande. Adelante, mi ángel. Sí, amado hermano. Sabemos de que, como dice la Escritura, de que nuestro Padre Celestial es el que va añadiendo cada día los que han de ser salvos. Y eso nos regocija porque Él es el que los trae y tenemos la convicción por fe de que esto es así. Y cada uno de ellos, de los hermanos que van entrando a la congregación. Y recordemos de que la congregación es todo el cuerpo del Mesías. Lo que puede ser las reuniones de ir a ser discípulos, o lo que puede ser Asamblea Yeshua Metsudá, es simplemente una pequeña fracción dentro del cuerpo del Mesías. Que gracias al Padre Celestial buscamos hacer las cosas de manera que honren el nombre de nuestro Padre Celestial y de que haya una atención para cada uno de los hermanos, como el Maestro nos ha enseñado. Y algo que es propio de que cada uno debe de conocer y es de que nuestro Padre Celestial es el que capacita para ello. El Maestro es el que pone los ministerios y es necesario. Bueno, amado Sajín, creo que no me di cuenta hace un momento, pero estaba verificando. Pensé que era mi conexión, pero tenemos ciertos inconvenientes. Pero, amados hermanos, damos gracias a nuestro Padre Celestial porque estamos en estos programas. Y es necesario que a pesar de que nosotros estamos distanciados, cada uno de nosotros debemos animarnos y debemos saber de que nuestro Padre está con nosotros, a pesar de las situaciones, amados Sajín. Mias Moshiach creo que ya llegó por allí nuevamente. ¿Está por allí con nosotros? Adelante, mi ángel. Sí, gracias al Padre Celestial. En este momento, bueno, mi dispositivo está bajito de carga, por ende fue por eso que se salió, me marcó acá rojo y de una ya me fue sacando. Por eso que en este momento le pido disculpas a toda la congregación y a todos los oyentes de que esté en este momento con la cámara apagada para ver si eso nos permite llegar al término del programa. Claro que sí, amado. Que nos permite el Padre. Entonces, una de las cosas que le estaba comentando, hermano, era de que cada uno en la congregación debe de tener en mente de que el Padre les capacita y el Maestro les concede ministerios para hacer en su debido momento para que lo ejecuten. Y eso es algo que debe de estar muy presente en cada uno de nosotros. Y eso se veía en la congregación del primer siglo. ¿Ves? Cada uno hacía las cosas. Por eso dice que tenían todas las cosas en común. O sea, que todos estaban pendientes uno de los otros. Y cada uno con los dones que se le iban impartiendo para ir haciendo dentro de la comunidad y que todo funcionara acordemente. Y eso es hermoso. Entonces, asimismo también, como dicen Marcos 16, 17 y 18, que las señales seguirán a los que creen. ¿Verdad? Entonces, esta es una parte preciosa que muchos quizá malentienden o
acerca de las señales y las maravillas. En el pasaje que tomamos para estudio, para el tema, menciona que el mundo debe maravillarse de estas cosas. O sea, que nosotros propiamente ni siquiera tenemos que estar pendientes porque ellas nos siguen. Es las personas alrededor son las que la tienen que ver y glorificar al Padre Celestial. Entonces, ¿todos en la asamblea, hermano, tienen potestad de hacerla o solamente algunos? Estas señales y maravillas. Ok, vamos a comenzar quizás por la primera pregunta que hizo al principio acerca de lo que es de cómo ver o cómo saber cuál es el rol de una persona en una congregación, ¿sí? Cómo en una comunidad, en una comunidad en la cual hayan líderes capacitados, se empieza a adiestrar a los hermanos. Voy a colocar un método de enseñanza, a veces un método de enseñanza en las religiones que siempre vimos, fue que siempre había un líder que hacía todo. ¿Sí? Siempre había un pastor que siempre estaba haciendo todo y todo alrededor se gestaba en base al pastor. Incluso muchos líderes a veces o muchas personas dentro de esas iglesias o congregaciones a veces tenían hasta más capacidades que el pastor, fuese de palabra, fuese incluso de alguna autoridad, algún don. Pero ¿qué sucedía? Como la autoridad allí en esa congregación era el pastor a veces, y en la mayoría de los casos siempre sucedía, que en vez de utilizar a esas personas y adiestrarlos para que se unieran o se acoplaran en el cuerpo del Mesías, entonces, ¿qué hacía? Por algún tipo de celos o envidias o miedos a que lo que comúnmente vemos en muchas congregaciones donde realmente a veces no está el espíritu de santidad, que terminan dividiéndose. ¿Qué sucedía? Entonces empiezan a desechar o a alejar o incluso terminan minimizando a esas personas porque los veían con más capacidad. Eso lamentablemente no se hace. ¿Cuál es el modus operandi en una congregación? En una congregación en el Mesías. Siempre que hay hermanos y hermanas que empiezan a creer en nuestro Mesías, empieza el caminar de un creyente, sea hombre o mujer, comienza creyendo, comienza por la fe, casi sin ningún conocimiento, pero por la fe. El Espíritu de nuestro Padre ya está obrando en esa persona y empieza a caminar. Constantemente se empieza a reunir, a escuchar la palabra, empieza a entender y ya el Espíritu de Santidad ha capacitado a esa persona. Hay personas que incluso reciben, aún antes de comenzar a creer, ya tienen un don dado por nuestro Padre. Los talentos son naturales, como el talento de cantar, el talento de pintar, son son artes, son talentos, son cosas que se pueden hacer. Incluso a veces el servicio, la servidumbre que tenemos para con los demás puede ser un talento, es algo natural que viene impregnado en esa persona. Los dones son espirituales, vienen por parte de nuestro Padre. Hay personas que tienen incluso dones antes de comenzar este caminar. ¿Cómo así? ¿Eso se puede? Sí, claro que se puede. Nuestro Padre dice en la Escritura que dio dones a los hombres y también a los rebeldes, también a las demás naciones que no adoran necesariamente a nuestro Padre. Pero eso es otro tema a lo cual hemos estado hablando en la serie que estamos compartiendo al inicio de cada Shabbat, que son los dones del Espíritu de Santidad, a la cual invitamos, y que ya mañana, al comenzar Shabbat, vamos a estar hablando acerca de lo que es el ministerio o el don de maestría, o lo que es un maestro, un moré del cuerpo del Mesías, al cual le invitamos a que estén atentos. Entonces, cuando comienza el caminar, nosotros empezamos a ver cuando hay líderes competentes, adiestrados por el Espíritu de nuestro Padre, ¿qué comenzamos a ver? Empezamos a ver capacidades. ¿Y qué empezamos a hacer? A diagnosticar o a ver. Empezamos a adiestrar a esa persona. Empezamos a capacitar a esa persona. Lo primero y lo más esencial que debe tener una persona que comience el caminar en el Mesías no es el hacer sanidades, que eso es parte de, no es el tener don de profecía, eso es parte de, no es el poder para predicar o sea elocuente, no, eso es parte de. Lo principal es
conocer a tu Creador a través de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Su bendita Torá. Empezar a entender las escrituras. Y eso tiene un proceso de discipulado, de aprendizaje, donde tiene que desechar todas las religiones, todo lo aprendido en la religión y comenzar a adiestrarse en la Torá. Adicional, un proceso espiritual donde tienen que empezar a desechar todo orgullo, toda prepotencia, toda arrogancia, hacer liberación a esa persona, estar orando por esa persona y que esa persona comience a orar y a ayunar, enseñarle que lo tiene que hacer. Pero lo principal, aparte de orar y ayunar, es que comience a adiestrarse en la Torá. Cuando comenzamos a ver las capacidades, empezamos, o cuando vemos el compromiso, porque eso es algo que las personas cuando realmente tienen fe, se sienten comprometidas, vamos a decirlo de esta manera, con la causa, se sienten comprometidas con el cuerpo del Mesías, están determinados inconsciente o conscientemente a agradarle a nuestro Padre, porque saben lo bueno, lo maravilloso y lo bondadoso que es nuestro Padre Celestial. Y empiezan, heme aquí o estoy aquí, y se empieza a notar algo en ellos. ¿Qué debemos hacer nosotros si estamos en alguna posición de liderazgo? Empezar a darle ciertas participaciones. Y a medida de que lo vayan haciendo bien, si van cometiendo algunos errores, los vamos corrigiendo, los vamos ayudando, pero les vamos dando participación. Es más, como a veces compartimos con los hermanos, si es necesario de que nosotros no tengamos ya que mostrarnos, no hay ningún problema, con tal que estas personas, estos hermanos y hermanas empiecen a crecer, pero tienen que hacerlo en humildad. Si llega un punto en el que se vuelven arrogantes, en el que se vuelven orgullosos, porque puede suceder y ha sucedido mucho, ¿qué hacemos? Ya va, entramos nosotros a corregir, a ayudarlos. Puede que les moleste, puede que lloren, pueden que pataleen, porque una persona con orgullo es como un niño cuando está con alguna malcriadez, hace su pataleta. Y entonces allí nosotros tenemos que afrontar ese tipo de pataletas. No sé si me entienden, no sé si se entiende la expresión. Entonces, ¿qué se hace allí? Se corrige. Esa corrección, si la persona llega a un punto de humildad, de decir, voy a someterme a ver, puede que el que esté equivocado soy yo. Esa persona más adelante va a ver el por qué se le llamó la atención o el por qué se le dijo tal cosa. Y empieza a ver un crecimiento. Pero eso sucede, y ojo, que esas personas pueden llegar a desarrollar, lo estoy diciendo, ya puede que tengan un don. Puede que uno vea que esa persona tiene el don de sabiduría. Puede que sea un hombre o una mujer que pueda llegar a ser un gran maestro o maestra para la comunidad. Uno de los dones más importantes para el crecimiento de una comunidad es el de maestría y el de profecía. Son dos dones tan necesarios en una comunidad para que la comunidad madure y crezca. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver a estas personas, a estos líderes, tienen carisma, son buenos predicadores, bueno, ya empezamos a denotar cuáles son las actitudes o capacidades que el Espíritu le ha dotado a esa persona. Para eso tiene que haber maestros competentes, llenos de la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que vayan ayudando a esos miembros a adaptarse a su rol, al rol que el Espíritu le ha dado. Puede que esa persona quiera ser un maestro, pero resulta y pasa que es más un predicador o es un evangelista o tenga el don de profecía. Puede que quiera ser un predicador o un evangelista y resulta y pasa que tenga más capacidades y actitudes para ser un maestro, un guía, una persona que pueda ser un orientador, una persona que incluso que tenga un don de sanidad. Entonces, a todas esas personas hay que ayudarlas a guiar. ¿Para qué? Para que utilicen sus dones, no para su orgullo, no para su lucro, no para su arrogancia o para su orgullo, porque una persona puede tener el don de profecía, pero puede ser un falso profeta. Una persona puede tener el don de maestría, sabiduría, ciencia, conocimiento dado por la Ruach HaKodesh, pero puede ser un maestro falso, porque puede estar utilizando ese conocimiento para desviar a las ovejas. Entonces,
¿Cuál es nuestra posición si nosotros somos líderes competentes? Ayudar a todos esos hermanos a que empiecen a trabajar, pero que lo hagan maduramente. Y si hay que darles un stop, se les da un stop, alto. Siéntate un momento en la banca para que no olvides de dónde vienes. Y para que nunca se te olvide que lo principal en un Bentorá, en un discípulo del Mesías, es la humildad, es el ser como un niño. No importa el conocimiento, los dones, todo lo que tú tengas. No, es el ser humilde. ¿Que nos falta mucho? Sí, debemos despojarnos de todo orgullo, de toda arrogancia, porque el orgullo es la columna vertebral de todos los pecados. Y ahí es donde viene el proceso. ¿Qué sucede? No necesariamente que puede ser hasta cierto punto obligante para toda la comunidad. Sí puede ser, pero no necesariamente todos los miembros de una comunidad deben demostrar señales sobrenaturales o portentosas para decir que tienen el Espíritu de Santidad. No. Si tú ya estás aquí, ojo, si tú ya estás aquí en el cuerpo del Mesías, guardando los mandamientos del Eterno, desechando toda artimaña del enemigo, religiones mentirosas, cosas que no le agradan al Padre, que estás guardando el Shabbat, que ya entiendes que hay que comer kosher, es decir, que no comer cerdito, no comer pez de cuero, no comer cosa desagradable, incluso cuidar tu alimentación, no andar tomando sodas, no andar comiendo cosas que dañen tu cuerpo, porque eso entra en parte de si tú ya entiendes que hay que guardar las fiestas bíblicas, que la Torah no ha sido abolida, que nuestro Mesías no vino a eso, y tú estás buscando capacitarte para guardar mandamientos, tú ya tienes el Espíritu de Santidad para guardar cada día más mandamientos, pero siempre debes someterte a la voluntad de nuestro Padre. Los dones son irrevocables. Los dones son como la parábola de los talentos, la parábola de las minas, que a través de nuestro Mesías se dan, que nuestro Mesías coloca que hay 3 individuos a los cuales se le derraman dones, se le dan cosas para que los administre, pero uno de ellos ni siquiera los colocó a trabajar. Vamos a colocar otros casos. Hay personas que incluso en el cristianismo e incluso fuera del cristianismo que se les han dado dones de sanidad, dones de algún tipo de conocimiento, y son cosas espirituales que les han dado, que les han llegado. Pero ¿qué sucede dentro del cristianismo? Los han utilizado para el lucro, los han utilizado para que mostrarse ellos y tener como portada al Mesías, lo llaman con otro nombre, al Padre lo llaman con otro nombre, pero tenerlo solamente como portada, pero siempre casi que él es el que se muestra. Eso es para llenar el orgullo y aprovecharse de eso para llenarse de los bolsillos y terminar denigrando el don que le han dado en un espíritu de adivinación, porque eso sucede con un falso profeta. Entonces, todo este tipo de cuestiones es de cómo debemos administrarlas, lo que da nuestro Padre. Si a nuestro Mesías, si a nuestro Padre, que Él sabe qué es lo que tú eres capaz de hacer, si no te da ningún don, sino solamente te da predicar o hablar de solamente lo que tú conoces, no te da el don de sanidad, no te da el don de profecía, no puedes entender quizás profundidades de la Torá, pero lo que tú conoces en este momento, tú lo predicas, lo haces con amor, no te preocupes. Dijo nuestro Mesías, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Algo muy importante es que Shaul, ¿qué dice? Anhelen los dones del Espíritu de Santidad. Entonces, es muy importante que en lo privado tú vayas delante de la presencia de nuestro Padre y le pidas que derrame sobre ti los dones del Espíritu de Santidad que Él más crea conveniente. Si tú quieres palabra de sabiduría, pide palabra de sabiduría, pide, no dudando. Entonces, las señales y los portentos, las maravillas, sí es necesario para una gran cantidad, no, en mi opinión, es mi opinión. No considero obligatorio para toda la comunidad, porque hay hermanos y hermanas que más les gusta ser serviciales, atender las mesas, como dice la Escritura. Nuestro Padre va a ir dando capacidades en esas personas. Y si nunca fue de nuestro Padre que esa persona tenga un don portentoso, pero que sí sea una columna, es más, hay personas que son dadas al servicio, que
proveen dinero para que las comunidades, personas, incluso líderes, se vayan a otros lugares a predicar, a evangelizar, a llevar la Torá, a llevar la buena nueva sin mentiras, sin engaños. Entonces, hay un conjunto, este tema es bastante amplio, son muchos detalles, pero lo que sí es cierto es que la autoridad que ha dado nuestro Padre Celestial a través de nuestro Mesías a la comunidad es tan importante porque de esa manera esa autoridad se distribuye en los miembros y es muy importante que nosotros aprendamos Torah, la vivamos, la aprendamos a vivir en amor, en humildad, para saber administrar bien los dones del Espíritu de Santidad, don de profecía, don de sanidad, don de sabiduría, don de palabra, de elocuencia, todo eso lo provee el Espíritu de Santidad. Para que no caigamos en el orgullo, para que no caigamos en ser siervos inútiles o en siervos falsos, en falsos maestros, en falsos profetas, en falsos evangelistas, que pueden sorprender a los indoctos, que pueden sorprender a los menos dotados, que pueden sorprender al mundo, pero que a la hora del juicio o a la hora de darle su recompensa, ya la recibieron de los hombres, pero no de nuestro Mesías. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, recibir la recompensa, el galardón que viene de nuestro Mesías. Entonces, amado Moshiach, no sé si con esto pues contribuyo a la respuesta a la pregunta que nos acaba de hacer o los comentarios que nos hizo. Adelante, amado Aj, le cedo la palabra. Y bendito es nuestro Padre Celestial que nos permite recordar estas palabras, porque es necesario de que cada uno sepa de que se ha venido al rey del Mesías es por favor de nuestro Padre Celestial. Así es. Y de que el Mesías le va a capacitar. Entonces, en alguna manera tenemos que estar allí participando. No podemos quedarnos rezagados ni nada. Correcto. Tomar la iniciativa de preguntar, oiga, ¿en qué puedo hacer? Mire, en esto, lo otro, mire, tengo esta capacidad, a esto, lo otro. Y así se va uno, ¿no? Porque en esto se ayuda en la congregación, se ayuda al prójimo, exalta al Padre principalmente, porque todo lo hacemos como si fuera para Él. Y eso es lo que es nuestra meta. Hacer las cosas lo mejor excelentemente posible, que el Padre nos permita, sabiendo de que Él es el que va a dar la provisión para que las cosas vayan en aumento también. Y asimismo, lo que es el compartir estas cosas que se hacen en comunidad, que se hacen dentro de la asamblea, también que se refleje hacia afuera, que eso es el testimonio que se tiene tanto adentro como afuera, y así puedan ver las personas afuera de que con nosotros está el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra. Ya lo que es cuando nos toque, póngasele evangelizar o hablar y dar testimonio, nuestras propias obras van a hablar por nosotros. Como lo dice el maestro, por sus frutos nos conocerán. Con esto, bueno, llegamos a la lista de preguntas que teníamos para este programa en esta etapa 2 del tema Todas las cosas en común. Ahora, si hermano Francisco, Sí, que usted si puede revisar si de entre los hermanos habrán escrito alguna pregunta en el chat, si no, atento, o bien en el WhatsApp, si nos puede ayudar con eso, hermano. Claro que sí, amado Aj. Bueno, mayormente no tenemos preguntas, pero sí tenemos muchos comentarios. Igualmente, amado Sajín, pues damos gracias a sus vidas. Voy a solamente nombrarlos por todos esos comentarios, por todos los saludos para nuestra hermana Isabela Miranda, María de Lourdes Lario, María Araceli de Uruguay, para nuestra hermana Marta Valverde, igualmente para nuestro hermano Edgardo Prada, para Socorro Venegas, para nuestro Aj Alexander Livingston, saludos estimado Aj, nuestra Jod Giselle, también un abrazo para nuestra Jod Ana Lizana, una anciana de la comunidad, nuestra Jod Yanixa, la Jod María de López,
a Joyanixa, paisana, para nuestro Floyd y familia, para nuestro hermano Salvador José Chirinos, igualmente para la hermana Esther Rivera, para también la otra hermana que también es de apellido Rivera, nuestra Hot Connie Gutiérrez, igualmente para nuestra hermana Guadalupe Pimentel, y también para los demás hermanos que en este momento se están anexando, y para todos los hermanos, para Salvador José Chirino, creo que ya lo mencionamos, igualmente para nuestra hermana, para la Hot Marta Ford y el Wilfredo, el Eterno los bendiga y los guarde. Creo que para todos, amados hermanos, de verdad, muchas bendiciones, muchas gracias igualmente por estar compartiendo acá con nosotros. Este programa se hace con esta iniciativa de siempre estar compartiendo la palabra, de utilizar estos medios, y también les incentivamos, también les animamos a que lo hagan, a que compartan la palabra, algún saludo, alguna palabra de ánimo. Amados, ustedes tienen la responsabilidad también de compartir esas palabras de ánimo para con la población, de salir a la calle, cuando tú salgas, darle un buen saludo, un ánimo, una palabra de bendición a alguien. No necesariamente tiene que ser algo religioso, pero sí desearle bienestar a alguien. Transmite lo que debe haber en ti. En ti debe haber shalom, debe haber paz, debe haber tranquilidad, debe haber gozo. Y como dice nuestro hermano Wilfredo, que por ahí está en contacto, está en línea, dice, cuando uno siempre le pregunta, ¿cómo están? Estamos felices. Y así tenemos que ser. Debemos estar felices, debemos estar alegres, debemos de ser personas ecuánimes. Todos tenemos problemas. Todos tenemos de una u otra manera situaciones que estamos lidiando. Porque recuerden, amados Ajim, nuestro Mesías nos dijo que en el mundo tendrán aflicciones. Tendremos aflicciones. Pero que tenemos que recordar siempre que Él ha vencido. La palabra nos muestra que debemos estar animados, esforzándonos y animándonos los unos a los otros. El Aj Moshiach, a mi persona, les animamos ahorita a que se animen, a que se fortalezcan, a que ustedes esta noche vayan, los esposos, vayan, denle un abrazo a su esposa, díganle, mi amor, estoy feliz porque te tengo. Que las esposas hagan lo mismo, vayan con sus esposos y le digan, independientemente si están molestos o lo que sea, mi amor, le doy gracias al Creador porque te tengo a mi lado, estoy feliz por ti. Si tienen para sus hijos, denle gracias al Creador, no importa la travesura que hayan hecho, díganle, estoy orgulloso, orgullosa de ti. Transmítanlo primeramente en su casa y ustedes van a ver un cambio tan hermoso en la familia. Puede que tengan problemas económicos, pueden que tengan problemas de enfermedad, pero les invito a que se esfuercen para hacerlo. Si no tienen a sus hijos con ustedes, agarren su teléfono y envíenles un mensaje ahora más tarde. Papito, mamita, te amo. Estoy orgulloso de ti, estoy orgullosa de ti. Feliz noche, que el Eterno te bendiga y te guarde. Mañana en la mañana, levántense. Si tienen problemas de salud, anímense, por favor, anímense. Yo todos los días trato de levantarme a las 5 de la mañana y de verdad que a veces es bastante difícil cuando uno tiene mucha fatiga, pero consigo la voluntad en que cuando me levanto de la cama y me arrodillo delante de nuestro poderoso, sé que ahí me voy a fortalecer mucho porque voy a hablar con ese Padre amoroso que siempre está dispuesto a escucharnos. Y a escuchar no solamente que le estemos pidiendo, sino a escuchar que lo primero es, gracias Padre, te amo, gracias por estar aquí conmigo. Si sabemos, si tú tienes la certeza de que nuestro Padre está allí contigo, si nuestro Padre está allí guardándote, guiándote, y sabes que Él está allí porque te está dando la vida, porque el alejar, el tener a nuestro Padre lejos de nosotros, eso es muerte para nosotros, sea espiritual o física, pero está allí, tú tienes esa certeza, eso debería bastar para que tú te levantes, cojas un ánimo fuerte, te laves la carita, sea la hora que sea, te prepares un gran café bien fuerte, te lo tomes y te prepares para salir a batallar en este mundo hostil, confiados en que nuestro Padre está allí. De esa manera, amados hermanos, aunque estemos separados, tenemos todas las cosas en común. Todas las cosas en común.
Pensamos en cada uno de nuestros hermanos que están a la distancia, que están padeciendo. Le pedimos en el momento de oración por cada uno de ellos. Y si se nos olvida, cuando estamos manejando, cuando estamos caminando, ay, me acordé de tal hermano, Padre, guárdalo. Me acordé de él, cuídalo, donde quiera que esté, donde quiera que ella esté, o donde quiera que él esté, ayúdalo en cada una de sus necesidades. Bendice siempre, piensa mucho en la palabra de nuestro Padre. Y recuerda, amado hermano, amada hermana, que a pesar de que no nos conozcamos personalmente, que a pesar de que estemos lejos, a pesar que estemos en otras situaciones, tenemos todas las cosas en común, porque somos un solo cuerpo en el Mesías. Y ese cuerpo debe estar bien nutrido, debe alimentarse. Y no estoy hablando del alimento físico, estoy hablando del alimento de la palabra, que debe alimentarnos y debe estar allí constantemente. Y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Así que mañana, o este día, en la parte clara del día, cuando tú andes en la calle, no pienses en los problemas, no albergues en tu mente, por favor no lo hagas. No albergues en tu mente el miedo, no, si estás pensando en un problema, deséchalo, no pienses más en eso. Si te está ganando el pensamiento, agarra su teléfono y colócate a escuchar exaltaciones al Padre, alegres. Por favor, no escuches canciones suaves, no. Escucha canciones alegres. Yo escucho a varias personas que hacen reír sanamente, que cuentan chistes cuando estoy muy cansado. Te invito a que lo hagas también. Apréndete un chiste, hazlo. Yo no soy bueno para los chistes, a pesar que me gusta escucharlo, pero apréndete un chiste, cuéntaselo a otro. Contagia tu risa. Ve al supermercado, sácale una sonrisa al cajero, a la cajera que esté allí. Si alguien te va a colocar combustible en tu auto, hazle algún chiste con confianza. Hazlo reír. Busca sacar una sonrisa a alguien. Eso anima a cualquier persona. Y ¿saben qué? Para su sorpresa, cuando tú les dices que crees en el Todopoderoso, que guarda su palabra, están más abiertos a escucharte. Pero no le transmitas tu problema, no le transmitas tu miedo, no le transmitas tu desánimo, no le transmitas eso. Eso preséntalo delante del Padre y que sea la fuerza del espiritual de nuestro Padre Celestial, dándotela para que tú mates todo eso, no para que lo quites y lo eches a un lado y lo guardes por ahí para después agarrarlo, no, que lo mates, lo extermines, lo estirpes de tu ser. Hoy es el día, hoy, de que tú cambies de actitud, que demuestres ser un discípulo del Mesías y que a pesar de todas las situaciones, tú estés feliz y que sepas que cuentas con un cuerpo del Mesías, que aunque tú creas que estás solo, primero tienes a nuestro Padre, después tienes a nuestro Mesías, está el Espíritu de nuestro Padre para contigo siempre, porque tú sabes que está allí. Y adicional, tienes un montón de hermanos por todos lados y hermanas regados en todas las partes del mundo, que llegará el tiempo en el cual estaremos juntos celebrando las bodas del Cordero y cada levantando nuestras copas con vino, porque dijo nuestro Mesías que él no volvería a tomar más fruto de la vid, no volvería a tomar más vino, sino hasta que cuando viniese a celebrar las bodas del Cordero con nosotros. Imagínate lo que hizo nuestro Mesías, está reservando el placer de tomarse una copa de vino, porque aún después de resucitado con nuestro Mesías, no tomó vino. Él se ha reservado todo este tiempo para venir a sentarte contigo y levantar su copa. Si es posible, brindar contigo y decirle, Jaime, por la vida. Celebrar las bodas del Cordero para contigo. Esa es nuestra esperanza. Y eso debe motivarnos día con día y hacer que estemos así felices. No pensando en el problema, no pensando en la situación, sino pensando en que hay cosas superiores, mayores, que nos aguardan, pero sí perseveramos y todo comienza por nuestra mente. Dile al débil, fuerte soy. In Elohim itanu, miach Moshiach. Mi Yamot Negdenu. Si Elohim está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿quién contra nosotros? Y eso es una respuesta que todo el mundo la sabe. Nadie puede estar contra nosotros. Si Elohim está contigo, nadie podrá contra ti. Nadie podrá borrarte la sonrisa o la shalom que sobrepasa todo entendimiento. Amado Moshiach, les cedo la palabra para finalizar este servicio. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por las palabras del hermano que son de ánimo y de consolación.
amados hermanos, porque es necesario de que tengamos todas las cosas en común. Sabemos de que esta serie de temas que a veces tocamos en este su programa, Un llamado a las naciones, son temas muy profundos que requerirían mucho más horas, más espacios, pero damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite compartir en la medida que Él nos da para que llegue a sus vidas, para que llegue a sus oídos, y así también sea un mecanismo de ayuda y de iniciativa para que podamos meditar en ellos y poner nuestra parte en cada tema que nos corresponde. Y así también podamos llevar esa buena nueva de salvación, haciendo un llamado a las naciones de una manera que nuestro Padre sea glorificado. Amén. Y que el testimonio del Mesías en nuestra vida sea lo que ilumine nuestro rostro. Con esto, amados hermanos, llegamos al final de este programa con este tema, la parte 2 de todas las cosas en común. No sin antes invitarles de que ya estamos a pocas horas de que inicie el séptimo día, por lo cual en este día sexto, el día de preparación, sean muy bendecidos con toda bendición del cielo y que estén atentos, amados hermanos, a las sesiones que compartimos cada Shabbat con la ayuda del Padre Celestial desde el inicio de Shabbat, para que se puedan conectar, compartir y que podamos, como mencionó el hermano, el Salmo 133, mirad cuán bello y hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Agradecemos a cada uno de ustedes su tiempo, su dedicación en escuchar y también de que compartan a través de los chats sus preguntas y comentarios. Sin más, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por sus vidas, así que tengan un bonito descansar en este momento, de que sean renovadas sus fuerzas y de que este día de preparación sea de mucha bendición. Así que, amados hermanos, nos despedimos. Hermano Francisco, gracias por estar con nosotros y Shalom. Shalom, amados Zahim. Yahweh les bendiga y les guarde. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. Feliz día de preparación para Shabbat. Corriendito, amados Zahim, que ya viene Shabbat. Shalom, shalom. Nos despedimos. Shalom, Yahweh Moshiach. Shalom, shalom, hermano.